Marte, ¿podremos vivir en el planeta rojo? Bienvenidos a otro episodio de Nos vamos al espacio, donde hoy nos lanzamos directo a Marte. Pero antes de que te emociones demasiado, déjame decirte algo. Este viaje puede durar un poco más de lo que esperabas, porque hoy vamos a responder una pregunta que ha dado vueltas por la cabeza de muchos. ¿Podremos vivir algún día en el planeta rojo? Es tentador, ¿verdad? Marte, ese vecino celestial que nos llama con su brillo rojizo. Imaginen, humanos en Marte, construyendo ciudades, cultivando papas espaciales. Bueno, antes de empacar las maletas, hay algunas cosillas que debemos considerar. Cosas como una atmósfera casi inexistente, temperaturas que te congelarían más rápido que un helado en el espacio, y tormentas de polvo que harían ver al Sahara como un día de picnic. Pero no se desanimen, mis amigos, porque hoy vamos a explorar las posibilidades, los desafíos y las increíbles soluciones que podrían hacer de Marte nuestro segundo hogar. Abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser épico. Ok, Marte. Ese planeta rojizo que parece tan prometedor desde la distancia. Es como el vecino que parece perfecto en las fotos, pero no sabes si realmente aguantarías vivir con él. Marte está a solo unos 54.6 millones de kilómetros de distancia, pero, adivina qué, no está invitando a nadie a quedarse a vivir. Primero, hablemos de la atmósfera, o mejor dicho, la falta de ella. Imaginen una fiesta donde el oxígeno, ese invitado indispensable, decide no aparecer. Eso es la atmósfera marciana, casi inexistente. De hecho, solo tiene un 0.13% de oxígeno. Para que se den una idea, aquí en la Tierra respiramos un 21%. Intentar respirar en Marte sería como intentar nadar en una piscina sin agua. Y no solo eso, la presión atmosférica es tan baja que la sangre literalmente te herviría. Sí, así como lo oyen. Es como si tu sangre decidiera hacer una fiesta de burbujas dentro de tus venas. No suena muy agradable, ¿verdad? Además, Marte es un poco frío. Y cuando digo frío, me refiero a temperaturas que harían que el Polo Norte pareciera una playa paradisíaca. Imagínense, menos 63 grados Celsius en promedio. Eso es más frío que el corazón de mi ex. Así que, aunque Marte pueda parecer atractivo desde lejos, vivir allí sería todo un desafío. Pero, ¿quién dijo que los humanos nos rendimos fácilmente? Para eso están los científicos e ingenieros. Ahora, no todo es malo. Marte tiene algunas características que nos hacen pensar, esto podría ser el lugar ideal para vivir una vida muy extrema. Primero, no tiene una gravedad tan loca como la de la Luna, pero tampoco es como la de la Tierra. Es aproximadamente un 38% de la gravedad terrestre, lo que significa que si pesas 100 kilogramos aquí, en Marte te sentirías como si pesaras 38. Podrías saltar como si estuvieras en una cama elástica gigante. Puro estilo Marvel. Segundo, un día marciano dura casi lo mismo que un día terrestre, 24.6 horas. Eso significa que podríamos mantener nuestros relojes casi iguales. Adiós al jet lag interplanetario. Y aquí viene lo interesante. Los científicos creen que Marte alguna vez tuvo océanos y ríos, incluso una atmósfera más densa. ¿Se imaginan? Un Marte azul, lleno de vida, como la Tierra hace millones de años. Si encontramos evidencia de esa vida pasada, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Además, Marte está lleno de recursos naturales, metales, minerales, y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan bajo su superficie. Podríamos convertirnos en mineros espaciales. Claro, hay desafíos, pero también hay un enorme potencial. Y eso, mis amigos, es lo que hace que Marte sea tan fascinante. Chapter 3. ¿Y el clima? Hablemos del clima. Marte tiene temporadas muy intensas, de frío, muy frío. Más frío que tu ex después de una discusión sobre dónde ir a cenar. Las temperaturas en Marte pueden llegar hasta menos 125 grados Celsius en los polos. Así que olvídate de esas vacaciones tropicales. La única playa que encontrarías en Marte es una gigante de polvo y frío. Y hablando de polvo, prepárense para las tormentas de polvo. No esas que te hacen estornudar un par de veces, no. Estas tormentas son tan intensas que pueden cubrir todo el planeta durante meses. Imagínense, el cielo se vuelve rojo, el sol desaparece y el polvo se mete por todas partes. No es exactamente el paraíso, ¿verdad? Pero hay un lado positivo, sí, siempre hay un lado positivo. Estas tormentas de polvo podrían ser una fuente de energía.
Los científicos están investigando cómo aprovechar la energía eólica de estas tormentas para alimentar nuestras futuras colonias marcianas. Además, el clima extremo de Marte nos obliga a ser más creativos. Tendremos que desarrollar tecnologías innovadoras para sobrevivir en un ambiente tan hostil. Y quién sabe qué otras maravillas tecnológicas podríamos descubrir en el proceso. Así que sí, el clima en Marte es un desafío. Pero como dicen por ahí, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y en este caso, más inteligente. Chapter 4. ¿Cómo vivir allí? Entonces, ¿cómo demonios podríamos vivir ahí? Bueno, la verdad es que no podemos simplemente aterrizar en Marte y empezar a construir castillos de arena. Necesitamos un plan. De hecho, necesitamos varios planes. Plan A. Crear casas subterráneas. Sí, sabemos que Marte tiene tormentas de polvo intensas, y si te imaginas un techo que te cae encima, eso no suena tan bien. Así que, ¿por qué no construirnos casas debajo de la superficie? Como si Marte fuera un gigante laberinto de cavernas. Estas casas subterráneas nos protegerían de la radiación, las temperaturas extremas y las tormentas de polvo. Plan B. Traer agua. Ok, tal vez no podemos pedirle agua a Marte, pero los científicos están buscando maneras de conseguirla. Quizás encontremos agua congelada en el subsuelo. Y si no, siempre podemos derretir el hielo de los polos. Sería como tener nuestra propia fábrica de agua marciana. Plan C. Traer nuestras propias plantas. Necesitamos aire y comida, ¿verdad? Lo tenemos cubierto. Imagínense invernaderos gigantes en Marte, llenos de plantas que producen oxígeno y alimentos frescos. Y no solo cualquier planta, claro. Necesitamos plantas que sobrevivan en condiciones extremas. Esto es más que un huerto, es una misión de supervivencia. Plan D. Terraformar Marte. Esta es la idea más ambiciosa de todas. Transformar Marte en una segunda Tierra. ¿Cómo? Liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera para calentar el planeta y derretir el hielo de los polos. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano. Chapter 5. ¿Quién está buscando hacer esto posible? Y si crees que es solo un sueño de científicos locos, piénsalo de nuevo. Elon Musk, el hombre con más ideas excéntricas que tu tía abuela en sus 80 años, está haciendo que este sueño sea una posible realidad con SpaceX. Sí, SpaceX está desarrollando una nave espacial llamada Starship, diseñada para transportar hasta 100 personas a Marte. Y no solo eso, Musk planea construir una ciudad autosuficiente en Marte para el año 2050. ¿Un poco optimista? Tal vez. ¿Imposible? Para nada. Pero SpaceX no es el único jugador en este juego espacial. La NASA también tiene planes para enviar astronautas a Marte en la década de 2030. Y hay otras empresas privadas, como Blue Origin, que también están desarrollando tecnologías para hacer posible la vida en Marte. Es como una carrera espacial del siglo XXI. Pero esta vez, el objetivo no es solo plantar una bandera, sino construir un nuevo hogar para la humanidad. Y eso, mis amigos, es algo realmente emocionante. Imagínense. Dentro de unas décadas, podríamos estar viendo transmisiones en vivo desde Marte, leyendo sobre los primeros colonos marcianos y quién sabe, tal vez incluso comprando boletos para un viaje de ida. El futuro de la humanidad está en las estrellas, y Marte es solo el primer paso. ¿Tú qué opinas? ¿Te mudarías a Marte si tuviéramos las condiciones correctas? Vivir en un planeta nuevo, bajo un cielo rojizo, explorando un territorio desconocido. Suena emocionante, ¿verdad? Claro, tendríamos que dejar atrás algunas cosas. La pizza a domicilio, el wifi de alta velocidad, la posibilidad de respirar al aire libre. Pero a cambio, formaríamos parte de una nueva aventura, una nueva era para la humanidad. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Quizás en unas décadas, mudarse a Marte sea tan común como mudarse a otra ciudad. Quizás nuestros nietos crezcan jugando en parques marcianos, bajo la atenta mirada de dos lunas en el cielo. O quizás Marte siga siendo un sueño, un desafío que nos impulsa a superar nuestros límites y a explorar lo desconocido. Sea como sea, una cosa es segura: el futuro de la exploración espacial es brillante, y estoy emocionado de ver lo que nos depara. Hasta la próxima, astronautas.